Estamos de regreso en Academia al Día para seguir conversando con nuestros invitados del día de hoy, pues el profesor Ernesto Ponzó y el profesor Roberto Donoso, y en compañía del profesor Víctor García sobre, bueno, lo que fue esa inauguración de nuestro portal electrónico, contar ahora con los libros en formato digital. Y yo les comentaba al profesor Donoso, mientras que hacíamos la pausa, que, bueno, él es una persona que siempre ha estado en el mundo del libro, muy involucrado con las políticas editoriales, toda su vida en eso, y luego encontrarse con este nuevo paradigma de alguna manera, ¿no? Que rompe con lo que anteriormente se conocía, esa manera de buscar el libro, de hacer el libro, y ahora formato digital. Esa transición, profesor. Una experiencia personal. Yo soy lector de textos impresos. Y en particular, curiosamente, me gusta mucho más la literatura que el ensayo. Sí. Y yo sigo creyendo de que los únicos que logran llegar a la verdad son los inventores de fábula, los poetas en general. Sí, me parecen interpretaciones geniales, así sean ficticias. Pero es una imaginación echada al viento que genera productos sumamente interesantes. Y esto tiene que ver con un fenómeno muy actual. Todo el mundo se queja de que los niños no leen. Es una queja generalizada desde la básica a la universidad. Los estudiantes hoy no leen. Y entonces uno se pregunta, ¿pero será cierto eso? Bueno, ¿y cómo se explicaría el éxito que tiene Harry Potter, Memorias de Narnia, El Señor de los Anillos? ¿Qué hay en esos libros que atraen tanto a la juventud? Y entonces cuando uno comienza a estudiar el problema, comienza a vincular, curiosamente, esta tecnología digitalizada, electrónica y el texto, porque la narrativa que uno encuentra en esos libros, la magia, se asemeja muchísimo a la forma iconográfica que tiene, claro, la expresión digital. Es decir, imágenes trepidantes, sincopadas, muy rápidas, y rompiendo un esquema tradicional de la literatura, que primero era el contexto, venía la trama y finalmente el desenlace. No, acá comienza de manera abrupta. Y claro, y eso cautiva de inmediato, claro. Los textos estos de el sueco, sí, Stieg Larsson, el Millennium, que tienen un éxito en todo el mundo. Bueno, son textos atrapantes, que uno los toma y no los puede dejar. Claro, porque hay una narrativa particular que si lo comparamos con otros autores, ciertamente es mucho más difícil, porque hay que prestar mucho más atención. En cambio, acá tú te metes de inmediato en una situación que conmueve. Rápidamente. Y entonces esa transición hace que yo tenía dificultades para leer en la pantalla. Pero la fuerza de los hechos hizo que uno comenzara a leer en la pantalla, porque en vez de pedirle al estudiante que te entregue una carpeta con el texto, mejor hablamos un blog y tú me lo mandas por correo electrónico. Y entonces así nos comunicábamos. Superada esa etapa, resulta que ahora ya soy ambidextro, por así decirlo. Es decir, tengo la misma capacidad para leer en la pantalla como para leer. Y ya no te sientes incómodo en absoluto. Exactamente. Incluso por momento me gusta más la pantalla, en algunos casos. Sobre todo cuando se trata de textos que están deficientemente escritos, que uno tiene la posibilidad de inmediato colocarle aquí unos globitos al lado. Mira, yo lo diría así. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué significa? Claro, hacer correcciones sobre el texto, cosa que en el libro cuesta un poquito más. Sí. Claro. Que los puede hacer, pero cuesta un poquito más. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, nos hemos ido adaptando, a pesar de los años, nos hemos ido adaptando a una posibilidad que este es el futuro. Es decir, no hay más alternativa. Bien, al momento de hoy, bueno, ya tenemos una realidad, contamos con un portal, un buen número de libros, otros en cola, gente joven dispuesta pues a seguir investigando y seguir generando conocimiento. ¿Qué viene ahora? Desde el vicerrectorado académico, porque claro, sí, el profesor señalaba en el comienzo algo, esto no ha sido fácil. Hay que luchar con muchos obstáculos. Así y a lo mejor se presentan muchos más. Y continuamos luchando con esos obstáculos y continuamos a punta de talento y a punta de creatividad, a punta de trabajo, de querer esta institución, de querer nuestra comunidad, superando las dificultades que se nos presenten. ¿A dónde vamos? Queremos de alguna manera atraer la mayor cantidad de profesores para que coloquen sus contenidos, sus experiencias en este formato y así empezará ese repositorio a crecer y a crecer, que es lo que corresponde.
Hace un momento cuando oía hablar el profesor Ernesto, me recordaba, yo tengo desde hace unos 10 años estoy con 2 libros, uno de física estadística y uno de física moderna. Y siempre los estudiantes me preguntan, porque ellos han sido los del feedback. Siempre, profesor, ¿y cómo hace usted para escribir todo esto? Y bueno, son 2 horas de trabajo diario por 10 años continuos. Ese es como el que cultiva sus músculos, claro, y quiere cultivarlos. Tiene que ir al gimnasio, trabajar duro. Claro. Eso es trabajo duro, escribir continuamente. Sí. Yo creo que de alguna manera los que estamos dentro de la actividad de investigación, de docencia, de la intelectualidad de la universidad, eso es un quehacer diario, el estar en nuestros libros, el estar desarrollando esa actividad. Lo que tenemos que es sistematizarlo y de allí viene la ayuda del vicerrectorado académico. Tenemos que situarnos en el punto donde desde el sello editorial, desde el trabajo que se hace, este grupo de profesores que están en el comité editorial, donde está el profesor Pedro Rivas, la profesora Rosa Amelia Suaje, profesor Alba Linares, del Táchira, del núcleo Táchira, el profesor Carlos Batista de Trujillo, el profesor Tomás Lavín Suárez, de la Ingeniería de Sistemas. Un grupo de profesores que sencillamente se reúnen una vez a la semana y que desarrollan toda una actividad en pro de que esto realmente tome los caminos, se respeten los estándares y se logre la calidad que nosotros requerimos. Desde allí tenemos que desarrollar las estrategias para formar a nuestros profesores para escribir esos libros, porque obviamente que en la medida que se tiene un mínimo bagaje de cómo deben ser, pues se ahorra muchísimo trabajo en todos esos procesos de edición, de corrección de estilos y de diagramación. Hemos tenido muy frecuente eso, y hace poco el profesor Roberto me comentaba de una experiencia, un profesor que quería él diagramar su libro. Y entonces, nosotros tenemos personal que es experto en eso, inclusive creativo en eso. Hay pautas editoriales. Y hay pautas editoriales para eso. Si logramos de alguna manera orientar el esfuerzo y educar en el sentido de que el libro llegue en una forma bastante ya casi terminada, pues vamos a ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo. Pero eso obviamente nosotros no lo podemos decir a un profesor que tiene 30 años dedicado a sus contenidos disciplinares respectivos, ¿cómo es que lo va a hacer? ¿Sí? Si él viene a nosotros podemos en unas pocas semanas ponerlo al día y estoy seguro que toma los tips y las orientaciones que se le da y se pone a escribir. A lo mejor esta surge una pregunta a quienes nos están siguiendo, quienes siempre nos siguen el programa de Academia al Día. ¿Va a desplazar entonces el libro digital al libro en papel?